Bob Semple. Uno de los tiradores iba tumbado sobre un colchón encima del motor. Nueva Zelanda construyó un tanque a partir de una postal estadounidense. 1940. Gran Bretaña había perdido su material en Dunkerque y no podía abastecer a sus colonias. Las tropas japonesas conquistaban el sudeste asiático. Todo el poder blindado de Nueva Zelanda se reducía a 6 transportes blindados de tropas. El ministro de Obras Públicas, Bob Semple, encontró una solución. Su ministerio disponía de 100 tractores Caterpillar D8. Sin un solo plano, a partir de una postal estadounidense que mostraba un tractor modificado, los ingenieros recubrieron el vehículo con planchas onduladas de manganeso y lo armaron con 6 ametralladoras Bren. El octavo miembro de la tripulación iba tumbado sobre un colchón encima del motor y disparaba a través de una abertura en el blindaje. El tanque pesaba 25 toneladas, podía elevarse 3,5 metros de altura y alcanzaba una velocidad de 8 kilómetros por hora. Para cambiar de marcha, el vehículo debía detenerse por completo. La única salida era una puerta trasera pensada para 8 hombres. El ejército recomendó no construir más. Los japoneses nunca llegaron a desembarcar. En el 44, un ejemplar fue enviado al Pacífico, después de haberle retirado el blindaje. Saint-Chamond. Francia construyó un tanque incapaz de cruzar las trincheras. Precisamente esa era su misión. 1917. El ejército francés necesitaba con urgencia blindados para romper las posiciones del frente occidental. Una empresa recibió un pedido de 400 vehículos, no porque su proyecto fuera el mejor, sino porque había conseguido el contrato saltándose al mando militar. El general Estienne, creador de las tropas blindadas francesas, se enteró del pedido después de los hechos. El problema estaba presente en el diseño desde el primer día. El casco del vehículo sobresalía mucho por delante de las orugas. El morro quedaba suspendido en el aire. Al intentar cruzar una trinchera, la parte delantera se hundía en el terreno. Las orugas perdían tracción y giraban en vacío. Para apuntar el cañón hacia un objetivo, el conductor tenía que girar todo el tanque. El 5 de mayo de 1917, 16 vehículos entraron en combate por primera vez cerca del molino de la Faux. La mayoría quedó atascada en las primeras trincheras. En el combate solo se destruyeron 3. Los ingenieros intentaban corregir el vehículo después de cada combate. A partir del ejemplar 165, se cambió el cañón. Se añadieron rodillos de madera bajo el morro. Ninguna modificación resolvió el problema principal. El morro era demasiado largo para las orugas. De los 400 vehículos construidos, no quedaban más de 200 al llegar el armisticio. P-35. Un tanque soviético de 5 torretas recorrió 500 kilómetros y ninguno lo resistió. La Unión Soviética no construía el T-35 como una máquina de combate, lo construía como un símbolo. Desde 1933, estos gigantes de 5 torretas desfilaban por la Plaza Roja en cada desfile. 5 cañones, 10 hombres de tripulación, 58 toneladas de acero. Su imagen se imprimía en medallas y carteles. En 6 años se construyeron alrededor de 60 ejemplares. El 22 de junio del 41, a las 0 horas, la 34ª División Blindada recibió la alarma. 48 T-35 fueron reabastecidos, cargados con munición y lanzados en marcha hacia el oeste. Ninguno llegó a destino. 26 ejemplares fueron destruidos por sus propias tripulaciones, por averías de transmisión, de caja de cambios y de embragues laterales. 8 fueron abandonados a la espera de reparación. Los alemanes solo destruyeron 7 en combate. El conductor de uno de los vehículos recordaba después haber cambiado 2 cajas de cambios en 6 meses de servicio, y eso sin haber realizado grandes marchas. La marcha de 500 kilómetros al inicio de la guerra resultó ser una sentencia de muerte para la transmisión del T-35. En el desfile de Moscú de noviembre del 41 participaron los 2 últimos T-35 supervivientes. Desde la Plaza Roja no partieron hacia el frente, sino hacia la retaguardia, para instruir a las tripulaciones de otros tanques. Neubaufahrzeug. Alemania envió 3 tanques pesados a Noruega. Solo uno llegó hasta la línea del frente. En 1939, unas fotografías de reconocimiento alemanas del Neubaufahrzeug llegaron a manos de agentes estadounidenses y soviéticos. Cada uno de ellos informó, de manera independiente, a su mando sobre el descubrimiento de 2 nuevos tanques pesados alemanes, el Panzer V y el Panzer VI.
En realidad se trataba del mismo prototipo, fotografiado desde ángulos distintos. En total existían 5 ejemplares. Cuando Alemania invadió Noruega en abril del 40, 3 Neubaufahrzeug desembarcaron en Oslo, no para romper una defensa, sino para hacer una demostración de fuerza ante la población noruega. De los 3 vehículos que avanzaron hacia el norte, uno se averió antes de llegar a Lillehammer, y el segundo quedó fuera de servicio más al norte. Solo un tanque llegó hasta las posiciones de las tropas británicas y noruegas. El 22 de abril entró en combate cerca de la colina de Bolberg. Los fusiles antitanque británicos lo atravesaban de lado a lado. Después de decenas de impactos, la muerte de un miembro de la tripulación y la retirada ordenada por el mando alemán, quedó claro: aquel vehículo no estaba hecho para la guerra. El último Neubaufahrzeug superviviente se utilizó en el 44 como blanco de entrenamiento para que la milicia practicara el tiro antitanque. No se conservó ningún ejemplar. Tipo 89. Un tanque medio japonés que el ejército declaró obsoleto ya en 1937. Aún así se usó en combate hasta el 44. Diseñado en 1928, a partir del modelo del Vickers británico, el tipo 89 se creó para una sola tarea: apoyar a la infantería contra tropas chinas débilmente armadas. Cumplía esa tarea sin problemas. Un blindaje de 17 milímetros resistía bien el fuego de fusil. Su cañón de 57 milímetros destruía búnkeres y fortificaciones de campaña. En Manchuria y China no tenía rival, porque el adversario no tenía con qué responderle. En julio de 1939, 34 ejemplares de este tipo se enfrentaron a los tanques soviéticos en Yalgingol. Los cañones soviéticos de 45 milímetros atravesaban su blindaje de lado a lado a 500 metros. El mando japonés sacó sus conclusiones y decidió sustituirlo por el tipo 97, más moderno. Pero la producción del nuevo tanque avanzaba con lentitud, así que el tipo 89 siguió en servicio. En diciembre del 41, estos vehículos anticuados participaron en la invasión de Filipinas y Malasia. En el 42 fueron retirados oficialmente de la primera línea. En el 44, varios ejemplares aún combatían en Filipinas contra tanques estadounidenses. Se construyeron 409 unidades en 14 años, una máquina que el ejército quería retirar desde 1937. Turán. Hungría lo puso en producción en serie en 1941, para entonces ya estaba obsoleto. En 1941 el ejército húngaro sufrió pérdidas catastróficas en el frente del este, frente a los T-34 y KV-1 soviéticos. El mando exigió un tanque moderno. Los ingenieros tomaron el prototipo checo Skoda T-21 y lo adaptaron a la producción húngara. El cambio del cañón checo de 47 milímetros por uno húngaro de 40 milímetros, las modificaciones del motor y del casco, todo esto alargó la producción durante años. Mientras tanto, el T-34 seguía mejorando. Aún así, el Turán no entró en combate hasta abril del 44. Su primer choque con las tropas soviéticas en Galitzia terminó en desastre. Se perdieron 30 vehículos en una sola batalla, alrededor del 30% de todo el poder blindado de la segunda división acorazada. Solo se destruyeron 2 T-34 soviéticos. Las tripulaciones húngaras descubrieron que el cañón corto de 75 milímetros del Turán II solo perforaba el blindaje del T-34 a una distancia menor de 500 metros. Los alemanes se vieron obligados a ceder varios de sus propios tanques a sus aliados. El Turán combatió hasta el final de la guerra. En febrero del 45, cuando las tropas soviéticas concluyeron el sitio de Budapest, el ejército húngaro perdió sus últimos vehículos. Parte de ellos fue capturada por el enemigo. Uno se conserva en Kubinka. M-1340. Una compañía blindada británica, la Sexta, capturó tanques italianos y combatió con ellos contra los propios italianos. Hacia diciembre de 1940, Italia había enviado más de 700 ejemplares de este modelo al norte de África. Las tripulaciones recibieron 25 días de instrucción antes de partir al frente. La mayoría de los tanques no tenía radio, se coordinaban con banderas. El blindaje estaba fijado con remaches. Al impactar un proyectil, los remaches se soltaban y rebotaban dentro del compartimento de combate, hiriendo a la tripulación sin que el blindaje llegara a perforarse. En febrero del 41, cerca de Bedafom, las tropas británicas rodearon una columna italiana. Los últimos 6 M-1340 supervivientes atacaron el puesto de mando británico uno tras otro.
Los 6 fueron destruidos por un único cañón antitanque de calibre 40 milímetros. Se reunieron suficientes vehículos capturados como para armar por completo al 6º Regimiento Real Británico de Tanques y al 6º Regimiento de Caballería Australiano. Los aliados combatieron con ellos hasta la primavera del 41, hasta que se agotaron las piezas de repuesto. En el 42 llegaron como reemplazo los tanques estadounidenses Grant y los británicos Crusader, con cañones de 6 libras. El M1340 ya no podía, en ese momento, perforar su blindaje a ninguna distancia. En la segunda batalla de El Alamein, todavía había en servicio 230 ejemplares de este modelo. Valiant. Las pruebas de este tanque británico se detuvieron tras 21 kilómetros. El conductor apenas podía moverse. 1943. El ejército británico necesitaba un tanque de infantería pesado para el Teatro del Pacífico, bien protegido pero ligero. La especificación A38 pasó de un fabricante a otro, primero Vickers, después la Birmingham Railway Carriage and Wagon Company, después Ruston and Hornsby. Estos últimos no tenían ninguna experiencia en el diseño de tanques. El único prototipo se terminó en el 44. Un blindaje de 114 milímetros con un peso de solo 27 toneladas, una proporción impresionante, lograda a costa de todo lo demás. El motor de 210 caballos de fuerza no lograba controlar el vehículo. Las palancas de dirección exigían un esfuerzo de 72 kilogramos, es decir, todo el peso del conductor. El asiento, el pedal de freno y la palanca de cambios estaban colocados de tal forma que usarlos suponía riesgo de lesión física. El 7 de mayo del 45, el prototipo salió a pruebas en Chertsey, una carretera, un trazado recto, sin terreno accidentado. Después de 21 kilómetros, el oficial responsable detuvo las pruebas. El conductor estaba completamente agotado. El oficial anotó en su informe que, en su opinión, todo el proyecto debía cancelarse. Después de la guerra, el único Valiant fue entregado a la Escuela de Tecnología de Blindados. A los estudiantes se les pedía encontrar el mayor número posible de fallos de diseño. Hoy se conserva en el Museo de Bovington. Striksvan M42. En octubre de 1944, de 89 vehículos, solo 38 estaban operativos. Los otros 51 estaban averiados. En 1941, Suecia necesitaba un tanque medio moderno. Los alemanes y los soviéticos combatían con máquinas potentes, mientras que el ejército sueco solo contaba con tanques ligeros anticuados. Se fijó una tarea, 22 toneladas como máximo, un cañón de 75 milímetros, listo en el menor tiempo posible. El primer problema surgió de inmediato. No existía en el país una caja de cambios adecuada. Se encargó una electromagnética a la empresa alemana Zahnradfabrik. Esta aseguró que las placas de la caja eran indestructibles. En 1943, los primeros vehículos llegaron al ejército. La caja electromagnética se averiaba tras unos pocos kilómetros. Los ingenieros suecos enviaron las placas a analizar a un laboratorio. Se descubrió que el acero de fabricación alemana era de baja calidad, con impurezas. Además, la caja se sobrecalentaba constantemente. Al mismo tiempo se descubrió que el cañón tampoco cumplía. Ya en 1943, una comisión del ejército determinó que el cañón no perforaba de frente a los tanques extranjeros modernos a ninguna distancia, solo por el costado y solo a menos de 800 metros. Las cajas se rediseñaron varias veces. Después de la guerra, todos los vehículos con transmisión alemana fueron enviados a revisión general. Algunos recibieron torretas nuevas con cañón antiaéreo y siguieron en servicio hasta finales de los años 60. M60A2 Starship. Las tripulaciones lo apodaron así porque el interior de la torreta recordaba a la cabina de mando de Star Trek. 5.000 interruptores y sensores, y ninguno funcionaba con fiabilidad. A finales de los años 50, los militares estadounidenses creían en el futuro de los misiles guiados. La idea era sencilla: en lugar de un cañón pesado, un lanzador ligero capaz de destruir cualquier tanque soviético a 3 kilómetros. El sistema Shilela se instaló en el tanque ligero Sheridan y fracasó. Los militares decidieron que ese mismo sistema funcionaría mejor en el tanque pesado principal M60. No funcionaba. El misil exigía que el artillero mantuviera el blanco en la mira durante todo el vuelo, 3 kilómetros, varios segundos, sin ninguna posibilidad de movimiento. Si el blanco desaparecía tras un pliegue del terreno, el misil perdía la guía.
Un disparo con proyectil convencional podía descalibrar el sistema de guiado del misil. Los gases calientes del lanzamiento a veces se filtraban hacia el compartimento de combate. En los disparos nocturnos, el reflector de xenón iluminaba más al propio tanque que al blanco. El alcance efectivo del fuego nocturno era de 600 metros. Desde 1973 hasta 1975 se construyeron 526 ejemplares. En el 75 se detuvo la producción. Hacia el 81, todos los M60A2 fueron retirados del servicio. La mayoría de los cascos se reconvirtieron en M60A3 estándar o en vehículos de ingenieros. TR-85. Ceausescu amenazó personalmente con detener la producción. La calidad era tan mala que él mismo temía a su propio tanque. Tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, Rumanía decidió crear su propio tanque, al margen del Pacto de Varsovia. Los ingenieros tomaron el T-55 soviético, ensancharon el casco para un nuevo motor y desarrollaron su propio sistema de control de tiro. Sobre el papel, todo parecía convincente. Los planos del motor del Leopard 1 se obtuvieron por vías clandestinas. Los primeros vehículos llegaron al ejército en 1986. De inmediato surgieron problemas: alto consumo de combustible y aceite, fugas constantes, averías de motor y de transmisión. El sistema de control de tiro Cyclop no funcionaba con fiabilidad. La electrónica era de baja calidad. El telémetro láser no estaba integrado con la mira diurna. El ordenador balístico solo aceptaba un número limitado de correcciones. La situación empeoró por el propio Ceausescu. En 1982 prohibió la importación de componentes extranjeros para la industria militar, para destinar las divisas al pago de la deuda externa. La calidad cayó todavía más. En cierto momento, Ceausescu amenazó personalmente con detener toda la producción por la pésima calidad del montaje. Los problemas se resolvieron solo después de la revolución de 1989, con ayuda de piezas extranjeras. Hoy en día, el TR-85 sigue siendo el tanque más débil entre los ejércitos de todos los miembros de la Alianza del Atlántico Norte. Arjun, 35 años de desarrollo. Cuando entró en servicio en el ejército, el tanque ya estaba obsoleto 2 veces. En 1974, la India se propuso crear su propio tanque de combate principal, 40 toneladas, un cañón de 105 milímetros, listo para 1985. La oficina de diseño no tenía experiencia, la industria no contaba con las tecnologías necesarias. Los requisitos del tanque cambiaban cada pocos años a medida que aparecían nuevas tecnologías. En 1984 se presentó el primer prototipo. La torreta giraba y golpeaba al conductor en la cabeza. Con la torreta orientada hacia adelante, el conductor no podía salir por la escotilla en caso de accidente. No había ningún sistema de control de tiro, en una época en la que el Abrams y el Leopard 2 ya estaban en servicio. El peso ya superaba las 40 toneladas y seguía aumentando. Hacia 2004, el tanque finalmente entró en servicio en el ejército, con un peso de 62 toneladas y un 35% de componentes extranjeros. En 2007, unas maniobras en el desierto de Rajastán mostraron que el cañón carecía de precisión, que la suspensión no era fiable y que el motor se sobrecalentaba por encima de los 50 grados. Hacia 2015, el 75% de toda la flota de 124 vehículos estaba fuera de servicio. El ejército indio siguió comprando T-90 rusos. El Arjun quedó como símbolo de lo que ocurre cuando las ambiciones se adelantan 3 décadas a las capacidades reales. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale like. Si conoces un tanque que debería haber estado en esta lista, escríbelo en los comentarios.